pensar y hablar en mi andar con cada palpitar. Te lo entregaré todo, todo Cristo, toda mi vida para tu gloria, para tu gloria. Al respirar, pensar y hablar en mi andar, en cada palpitar. Te lo entregaré todo, todo Cristo, toda mi vida para tu gloria, para tu gloria. Mi vida te daré, confiaré, confiaré en ti, mis sueños rendiré, confiaré, confiaré. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, es por tu amor. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, Jesucristo. Oh, 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 Jesucristo. Mi corazón dispuesto ante ti me guiará tu gran amor por mí, y te lo entregaré todo, todo Cristo, toda mi vida para tu gloria, para tu gloria. Mi vida te daré, confiaré, confiaré en ti, mis sueños rendiré, confiaré, confiaré. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, es por tu amor. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, Jesucristo. Oh, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, tú eres todo en mí quiero más de ti siempre. Quiero amarte más, quiero amarte, eres todo en mí quiero más de ti siempre. Quiero amarte más, yo quiero amarte, eres todo en mí quiero más de ti siempre. Quiero amarte más, quiero amarte, eres todo en mí quiero más de ti siempre. Quiero amarte más, quiero
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta serie que estamos viendo de la Iglesia Sobrenatural. La semana pasada vimos el espíritu apostólico y que era importante tener esta revelación, este entendimiento para descubrir que la Iglesia es sobrenatural cuando este espíritu apostólico está operando en ella. Y hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de los 5 ministerios. Vamos a empezar describiendo el ministerio del apóstol y el carácter apostólico que toda la iglesia debe seguir,
porque acuérdate que tenemos que ir todos en un mismo sentir, en una misma dirección, con una misma visión apostólica. Entonces vamos a ir describiendo porque tienen un propósito. Aquí el Señor los constituyó, entonces tenemos que aprender y conocer detalladamente qué es cada uno de estos ministerios, porque sentimos que hay mucha ignorancia en las iglesias acerca de cada uno de los ministerios. Entonces, debido a esto, pues a veces se menosprecia al profeta, al apóstol o al evangelista, etcétera, ¿no? Ahorita lo que más se ha movido y durante muchísimos años es el pastor, que el pastor es el que está al frente de todo, somos los que estamos en la iglesia, etcétera, pero también ese lo vamos a describir, porque es importante saber cada uno de ellos en cuanto fueron puestos por Dios. Ha habido excesos en donde se ha querido utilizar estos nombres y algunas personas que ni lo son se adueñan de ese nombre y andan repartiendo ahí sus tarjetas presentándose como lo que ellos se llaman a sí mismos. Pero hay otros que son auténticamente llamados a este ministerio apostólico. Pero algo muy importante es de que este ambiente, esta atmósfera apostólica es transmitida por el que está con ese manto apostólico. Hoy vamos a hablar de lo que dice Adriana y lo que dice en Efesios 4:11, los 5 ministerios. Y dentro de ellos hablaremos el día de hoy sobre el ministerio apostólico. Muy bien. El apóstol es enviado. Y es enviado por Dios. Entonces tenemos que ver que el apóstol dice que primeramente apóstoles. Entonces tiene un lugar de eminencia el apóstol porque Dios le da una responsabilidad grandísima al ponerlo enfrente de una gran iglesia, de grandes ministerios, al frente de todo. Es una responsabilidad muy grande. Por lo tanto, ya el apóstol lleva dones implícitos para poder llevar la carga y la responsabilidad, pero a mayor responsabilidad, mayor autoridad, mayor mover del Espíritu en su vida, dones de milagros, etcétera, es más la responsabilidad delante de Dios de ser una persona humilde, que da cuentas y que tiene un carácter correspondiente a los dones que está usando. Ahí en 2 Corintios capítulo 1:1, el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como Pablo, apóstol de Dios, o sea, apóstol asignado por Dios. Y cuando decimos eso, nos damos cuenta que este ministerio en particular tiene que venir de arriba. Es Dios mismo el que está mandando esto. Jesús subió al monte y luego bajó y llamó así a los que habría de asignar como apóstoles y los nombró a cada uno de estos 12. Lo mismo sucede en este tipo de ministerio. Adriana mencionaba ahorita que son enviados y ahí lo que dice en Juan 19:21 dice, así como yo soy enviado, ahora yo los envío a ustedes. Este es algo muy importante. El apóstol es alguien que está bajo autoridad, pero también es alguien que imita a Cristo en todos los aspectos. Ahora, vemos estos 5 ministerios que son poderosos porque son sobrenaturales. No lo haces en tu fuerza, no lo haces en tu poder. Son ministerios sobrenaturales que Dios pone para levantar la iglesia, para expandir el reino. Entonces, vemos estos 5 ministerios que necesitan ser respaldados por un testimonio. ¿Y qué tal que oímos mucho de apóstoles hoy en día? Y muchos de ellos están en lo correcto, pero el apóstol se hace por los años, a través de los años. No es un apóstol de una noche a la mañana siguiente ya soy nombrado apóstol. No, es el transcurso de la vida, de todo un testimonio, de todo un carácter, de toda una disposición, de todo un sacrificio en que la gente no puede señalar nada malo en su vida. Entonces, a través de los dones, los milagros, el tiempo que va pasando, vamos viendo que va cumpliendo con la personalidad de un apóstol. Son pioneros, esa es otra característica. Son los que abren brecha, son los que inician algo, exploran, están buscando nuevos horizontes. Ahí en Romanos 15, versículos 18 y 19, ahí el apóstol Pablo dice, me esforcé
para anunciar a Cristo donde aún no había sido anunciado. Son esos pioneros de los que estamos hablando, que están abriendo brecha continuamente, ya lograron cierto territorio de influencia, una vez que terminan, continúan con lo que siguen. Dios los respalda a estos. Vemos en el caso ahí de Abraham, que era un ministerio, por decir así, apostólico. Salió sin saber a dónde iba, estaba explorando nuevos horizontes porque había sido enviado por Dios. Vemos el caso de Felipe, que salió siendo un mesero, salió y era evangelista, y sin embargo tenía una función apostólica, porque a donde llegó ahí en Samaria se abrió una obra que él fundó ahí en la ciudad de Samaria. Sí. Ahora, una característica del apóstol es que a veces se le considera loco. También. ¿Verdad? Y loco porque las ideas, los alcances y la visión que tiene, mucha gente no la puede comprender, pero Dios ya la ha depositado en el apóstol porque ha sido fiel al Señor durante los años. Se puede ver el testimonio de su familia, de sus hijos, los milagros en los que ha participado, la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra, los dones del Espíritu. Entonces, el Señor le pone en un nivel de autoridad y le da ideas, le da visiones que a veces la gente le puede tildar de loco. Sí. Pero pues la misma palabra habla, ¿verdad? De que creían que estaban locos. Sí, cuando fueron por Jesús, y su madre y sus hermanos dijeron, está fuera de sí. O sea, no lo entendían, pero acuérdense que Jesús es el apóstol de apóstoles. Y luego ya el apóstol Pablo, cuando está ahí hablando con el rey Agripa, y ahí Festo le dice, las muchas letras te han enloquecido. Dijo, no estoy loco, estoy bien. Estoy hablando de lo que yo sé, palabras de cordura, de sensatez. Y así es, el apóstol que está en el ministerio puede caer en ese criterio de la opinión pública de algunos, podría ser, está mal de la cabeza esa persona, pero tiene éxito esa locura. Y cuando tiene éxito, los demás empiezan a decir, nos equivocamos, sí estaba loco, pero no está tan loco, ¿verdad? Le pegó al clavo, lo que él intentó hacer parecía una locura y sin embargo se logró. Y entonces Dios respalda esa locura, dice, seremos locos, pero para Dios. Para Cristo. Así es, 2 Corintios 5:13 dice eso. Entonces somos locos, pero para Dios. Sí, esa locura es algo que no tienen miedo a perder la reputación, no les da temor el qué dirán de los demás, sino se avientan, y cuando eso sucede, la iglesia se inspira y dice, ¿sabes qué? Yo quiero seguir esto, yo quiero eso también en mi propia vida. Y ahí es donde nace una iglesia apostólica. Y es que otra característica del apóstol es que es una persona de convicciones. Nada puede cambiarle su doctrina, su manera de pensar. No hay temor, es una persona valiente, porque es esa persona que está dirigiendo a todos los demás. Entonces sus convicciones deben de ser puras, radicales, sin temor. Y así vemos a los apóstoles, que era la conducta de ellos, así se comportaban. Así es. No tenían temor y decían, pues ya no pueden predicar en ese nombre. Pues es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces sus convicciones eran fuertes. Entonces por eso el apóstol se caracteriza por eso, porque imagínate que lleva a todo un pueblo a una visión sobrenatural. Así es, y los que quieren realmente entender esta dimensión, pues abrazan también lo mismo. O sea, si el que está dirigiendo tiene convicciones y no tiene doble ánimo, los que están siguiendo el DNA que va a haber adentro de esa iglesia es gente que no tiene doble ánimo, es una gente que tiene convicciones. El que tiene convicciones vence los obstáculos. Hay muchos retos, hay mucha oposición, opiniones diversas, hay oposiciones satánicas, hay oposiciones de opiniones de otra gente, y con todo y contra todo vence los obstáculos porque tiene convicciones, ¿sí? A veces son tildados de intolerantes, a veces se les dice, no, este es muy intolerante, pero no es que sea intolerante, sino que es una persona con convicciones, está defendiendo la verdad, y la verdad a veces, pues dicen por ahí que no peca, pero incomoda. Pero eso es la manera en que este ministerio apostólico tiene convicciones. Ahora, durante el desarrollo de una persona que va
al ministerio apostólico, vamos viendo un nivel de fe. Y un nivel de fe que va aumentando y es un espíritu de fe que se contagia a los demás. Entonces el apóstol tiene una fe, una convicción, y esa fe se transmite y se pueden lograr muchas cosas en la iglesia. Claro. Entonces necesitamos personas de fe en la iglesia que sigan al pastor, que sigan al apóstol y que ellos vayan aumentando su fe para que hagamos cosas grandes, para que sea la iglesia sobrenatural. No es la iglesia de un solo hombre, no es la iglesia de un apóstol o de un pastor. Es que se liberan, se liberan los dones, se liberan los ministerios, para que la iglesia sea todos juntos trabajando, que no sea la iglesia de un solo hombre, sino que esta persona que está al frente, que Dios está ayudando, también está edificando otras iglesias, está visitando, está plantando. Entonces es una persona que puede salir sabiendo que la iglesia tiene los ministerios moviéndose. Obedecen a Dios, están sintonizados con la voz de Dios, y al oír la voz de Dios, pues todo mundo está corriendo en la misma dirección. Yo lo compararía como la V de la línea de los gansos. El que va al frente pues está abriendo brecha, y algunos dicen que el 80% del contraviento va sobre ese que va al frente, y los demás que van atrás van aprovechando que se está abriendo ese, y llega un momento donde ese que está al frente se cansa, pasa en otro punto y luego sigue otro como un relevo y se está moviendo, pero todos en unidad y en una misma dirección abriendo la brecha, ¿sí? Dejan su comodidad estas personas que tienen convicción, estos que tienen fe, dejan su seguridad, a veces sueltan cosas y los demás se quedan pensando cómo le va a hacer, cómo le está haciendo ahí para eso. Y lo único que está pasando es subir el nivel de fe. Vemos el caso de David ante un gigante, dejó su comodidad, dejó su seguridad, y el pueblo de Israel estaba observando cómo le iba a hacer. Y cuando tumbó al gigante, el nivel de todo Israel subió. Esa es la inspiración apostólica que produce en los demás, y la iglesia crece en esa dimensión y en esa dirección. Ahora vemos que Dios está respaldando al apóstol que puso enfrente de una congregación, de una comunidad. Entonces vemos que es una persona que Dios ha ungido con don de milagros. Los milagros suceden. Entonces esto va haciendo al apóstol. No es nada más de que, yo quiero ser apóstol, o que mira, él es apóstol. No, es que se tienen que mover los milagros en su vida. La gente lo reconoce. No es ganarse un respeto a fuerza, es un reconocimiento de la gente del ministerio apostólico. Entonces imagínate el enemigo que cómo quiere atacar al apóstol, ¿verdad? Porque en él se mueven los dones, se mueven los milagros, abre la brecha para empezar iglesias, ministerios. Le va a llover. Entonces hay un grado de ataque muy fuerte contra el apóstol. Entonces, al mismo tiempo, entonces el apóstol tiene que ser fuerte en la oración. Son personas de oración, de intercesión, de guerra espiritual, porque como conocen la palabra, ellos saben que existe el enemigo, saben que existe la guerra espiritual, y como va a tener una revancha que el enemigo no quiere dejar que avance, entonces el apóstol sabe luchar espiritualmente, sabe guerrear, sabe estar en oración, en ayuno. Son personas que Dios les ayuda, los respalda, les da la fortaleza que necesitan para seguir adelante. Y parece que estuviéramos hablando de un superhombre, ¿no? No. Pero no es un superhombre, es un hombre natural que Dios lo hace sobrenatural. Y todos tenemos esa capacidad como el espíritu apostólico, pero alguien tiene que estar al frente. Y ese es el apóstol que se gana el respeto y se le da la autoridad porque Dios se la da a él. Yo quiero mencionar ahorita lo que mencionaba ahorita Adriana, subrayar algo. Yo le llamo la gracia evidente. De hecho, voy a preparar un mensaje sobre ese tema. La gracia evidente. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un favor de Dios, de los regalos que Dios nos da a todos.
¿sí? La multiforme gracia, dice la Escritura. Pero cuando empezamos a ver una gracia evidente sobre una persona, o en particular sobre una iglesia o sobre un ministerio, nos llama la atención, empezamos a voltear los ojos y empezarnos a decir, oye, aquí se está viendo aquí una gracia evidente. Esta gracia evidente, podríamos hablar, por ejemplo, en el caso del Salmo 1, todo lo que hace prospera, su hoja nunca cae, ¿sí? Y da fruto a su tiempo. Es una gracia evidente que se da cuenta uno sobre ese árbol que está plantado junto al río. Es el favor de Dios, le llamaríamos nosotros. Felipe, cuando llegó a Samaria, tenía una gracia evidente. Toda la población se empezó a dar cuenta que algo estaba pasando con Felipe. Pedro, cuando estaba caminando y sus sombras sanando enfermos, era una gracia evidente. Y el apóstol Pablo, todo lo que él empezaba a hacer, a donde él iba, dice ahí en mismo Romanos 15, versículo 18, que él estaba respaldado con señales y prodigios y que Dios lo estaba respaldando. Era una gracia evidente. Todo esto nos da a ver el llamado apostólico que respalda a Dios a esas personas a las cuales Dios ya tiene asignado un destino, un propósito, un porqué están en ese lugar. Y los que están en la iglesia ven esa gracia evidente y se alinean hacia esa dirección. Es que pensando en la gracia, ¿qué haríamos en la obra de Dios sin la gracia de Dios? Cuando Él abre las puertas, cuando Él provee, cuando Él hace todas las cosas, no es en el poder de nadie, es en su gracia. Entonces la iglesia de estos tiempos necesita estar en la gracia de Dios, necesita que el Señor esté abriéndole la brecha para hacer ministerios. Necesitamos ver que las puertas se abren porque hay una gracia sobrenatural. Y esa gracia la necesitamos hoy en día con todas las cosas que están sucediendo, con lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? De la pandemia. La iglesia necesita una gracia sobrenatural. Necesitamos personas que se levanten con una gracia sobrenatural para que podamos compartir el evangelio con poder, para que podamos orar y ver sanidades de lo que está sucediendo ahorita. Necesitamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Sí, aquí también estamos viendo de que para estar en esa punta, así como eso que decíamos, la V de los gansos, estar en esa responsabilidad tiene que ser una cualidad, es ser valientes. Ser valientes, no tenerle temor, están confiados totalmente en el Señor, venga lo que venga, pase lo que pase. No es una obstinación, es un carácter que está totalmente firme. Como dice la Escritura, Jesús tenía un rostro como pedernal. Cuando le decían, oye, vas a Jerusalén, fíjate lo que espera, pero dice, su rostro era como un pedernal. Es decir, totalmente determinado de que iba a ir a lo que iba a ir. Esa función es la que debe de existir en la vida del ministerio apostólico. Y eso se traduce adentro de la iglesia. Es decir, si el liderazgo, el apóstol, está funcionando como valiente, su ejército es un ejército de valientes. También ellos se van a llenar de esa valentía. Vemos ahí la historia de David y sus valientes. Esos valientes eran como David. Así como él era que tumbó un gigante, los valientes de David fueron detrás de otros gigantes para tumbar los hermanos de Goliat. Entonces es exactamente lo mismo. Este espíritu de valentía debe ser transmitido al resto de la iglesia, y la iglesia se levanta como una iglesia valiente, una iglesia que trabaja como un solo hombre. Así es, y vemos casos de la Biblia, por ejemplo, Moisés, un hombre valiente, que aunque decía que él no podía y no hablaba, Dios lo usó, pero fue valiente. Vemos un Josué, él era un carácter apostólico, ¿verdad? Que Dios iba detrás de él, adelante de él más bien, ¿verdad? Que lo iba protegiendo, le iba dando las batallas, iba ganando, iba dándole visión. Es que el apóstol debe ser una persona con una visión grande, una visión que a veces los demás no tenemos, pero que el Señor se la da al apóstol para ir más allá todavía de lo que estamos haciendo, de lo que la iglesia está haciendo.
tienen visión grande, visión sobrenatural, que saben que se puede lograr esa visión porque pueden vencer los obstáculos, porque hay valentía, porque está el favor de Dios, porque está la gracia de Dios. Entonces la visión es grande. Así es. La visión de un apóstol no es pequeña. La visión de un apóstol es grande porque es lo que Dios quiere hacer con los 5 ministerios. Sí. Cosas más grandes de las que se están haciendo normalmente. Y eso es importante tener en la iglesia, visión. Una visión que rete. Alguien dijo por ahí algo muy interesante. Si la visión no te atormenta, no es de Dios. Esa es tu visión, ¿no? Una visión chiquita y que tú puedes lograrlo. Si tú lo puedes hacer, Dios te deja solo adelante, tú lo puedes hacer. Pero cuando es algo grande, ahí sí. Hay una historia en la Biblia donde hay un hombre, está ahí Eliseo y está un grupo de profetas y dijeron, ¿sabes qué? Aquí el lugar es muy estrecho, vamos a ir a buscar madera para abrir un espacio más amplio. Y dijeron, bueno, no lo invitaron. Total, bueno, vamos a ir para allá. Ahí lo dice la Escritura. Y entonces uno de ellos le dijo, ¿no nos quieres acompañar? Y dijo, sí, voy con ustedes. Y lo acompañó. Y al rato estaba trabajando y se le cayó el hacha a este hombre y dijo, ay, era prestada. Y entonces preguntó Eliseo, dijo, ¿dónde lo tiraste? Dijo, aquí se cayó. Y echó un palo y salió flotando. La historia me está diciendo un mensaje, que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo entre con nosotros, nos acompañe, nos fortalezca, aunque los otros digan, no, yo solo puedo, pues si hubieran ido igual, si no invitan a Eliseo, se queda ahí, se pierde esa hacha y entonces tendría que pagar la deuda. Pero este hombre que invitó a Eliseo, se le cayó su hacha y por haberlo invitado, ahí está acompañándolo, respalda sobrenaturalmente la necesidad de ese hombre. Yo te quiero decir que en el ministerio apostólico necesitamos la compañía del Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar a que flote el hacha. Lo tenemos que invitar. Y cuando se invita, el apóstol o el responsable apostólico de esta iglesia puede hacer que sucedan milagros sobrenaturales. Si no invita esta persona, que es el líder, al Espíritu Santo, la iglesia va a andar endeudada a cada rato. Va a andar apenada porque se le cayó el hacha y no sabe qué hacer. Pero cuando ya se invita al Espíritu Santo, olvídate, el Espíritu Santo trabaja sobrenaturalmente y respalda el ministerio de la persona que está ahí trabajando. No la va a dejar endeudada, jamás. Bueno, pues yo creo que hasta podríamos hablar de algunos testimonios que nosotros en lo personal hemos vivido, ¿no? Cosas que creíamos que no se pueden lograr, como irnos a Japón, que era algo muy difícil. Pero cuando tú sabes que Dios te está respaldando, cuando sabes que Él está contigo, dices, yo estoy seguro, yo me voy. Entonces, pues hay que ser valiente, hay que ir para allá, ¿no? Y pues cosas que se han logrado que dices, es algo difícil, pero Dios lo hace. Por eso necesitamos este ministerio apostólico, porque sabemos que Dios lo puso para levantar a la iglesia. Sí, dentro del ministerio apostólico creo que habría que subrayar la importancia de la revelación. La revelación a veces no la vemos a simple vista, pero el que tiene el llamado, el que tiene ahora sí el oficio, el ministerio asignado por Dios, tiene una visibilidad que puede ayudar a los demás a ver un poco mejor. Y esa visibilidad, lo mencionó ahorita Adriana, no se adquiere de la noche a la mañana. Es un proceso, es una experiencia y vas afinando la vista espiritual donde la revelación de la palabra brota y aquellas verdades ocultas empiezan a aflorar y esa verdad enriquece a la iglesia. Una iglesia que tiene un ministerio apostólico, que tiene revelación, esa iglesia se está alimentando con una verdad que la va a nutrir. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa es la responsabilidad apostólica. Es decir, es alguien que está buscando al Señor, que tiene tiempo con Dios, que conoce la Escritura y adquiere esta revelación. Y esta revelación no es solamente para él, la comparte. Y al darle ese pan a la iglesia crece porque le está dando un alimento de primera. Y eso es lo que le hace falta a la iglesia hoy en día. Necesitamos el ministerio apostólico con revelación que nutra a la iglesia y la haga una iglesia saludable, una iglesia fuerte.
Ahora fíjate cómo Dios va formando al apóstol y lo va poniendo en lugar de responsabilidad, de gobierno, de autoridad. Pero como en el libro de los Hechos, los apóstoles tenían y usaban varios ministerios, se mueven en su vida, ¿no? Por ejemplo, el apóstol usa también el lado profético, ¿no? Donde está profetizando de cosas que van a suceder y que va a crecer y que vamos a ir. Y también el apóstol es usado como maestro, porque conoce la palabra, es un pastor porque pues en su corazón está el cuidar a las ovejas. El apóstol también es un evangelista que le gusta estar compartiendo el evangelio. Entonces vemos que en este ministerio de apóstol, el de oficio, se mueve, abarca todas las áreas el apóstol. ¿Por qué? Porque está en un lugar de autoridad, entonces tiene que tener la preeminencia en muchas cosas, el conocimiento, los dones, y se mueve en los 5 ministerios. Eso es bien importante entenderlo. Los ministerios, cuando hablamos del ministerio quíntuple, de lo que es Efesios 4:11, el apóstol como que ha pasado por todos esos diferentes niveles. Tú ves el ministerio apostólico de Pablo. Pablo en Antioquía era un hombre que fue maestro de la iglesia de Antioquía. En Hechos 13 dice que había profetas y maestros, y Pablo era uno de ellos. Así es que Pablo pasa del escalón de lo que es en sí ya un maestro de la palabra, ahora está dentro de lo que es el ministerio apostólico. Pero no nada más eso, luego es enviado por el Espíritu Santo junto con Bernabé a predicar el evangelio. Así es que tiene ahora el ministerio evangelístico y establecen iglesias y se quedan un tiempo, y entonces tiene el ministerio pastoral. Así es que ya está cubriendo el apóstol Pablo cada área. Finalmente, en Hechos 14, ahí aparecen y los apóstoles. Ahora sí, Bernabé y Pablo son llamados apóstoles. Ya llegaron a otro nivel. Y noten que no hubo ahí imposición de manos para que fueran llamados apóstoles. Ahí fue algo que gradualmente fueron adquiriendo por su dedicación en estas áreas. Entonces yo quiero animarlos dentro de la iglesia a la que Dios nos ha colocado, ahí donde estás tú. Tal vez tú estás estudiando un curso en Alba, tal vez estás estudiando en Epicentro, tal vez tú vienes de un seminario. Bueno, ya tienes una plataforma, vamos avanzando. Empieza a enseñar, prepárate en eso. Empieza a evangelizar, prepárate en eso. Empieza a tratar de tener una reunión de hogar, prepárate en eso. Y en la medida que vas avanzando, ensaya tus alitas hasta que vayas creciendo. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta el plan de Dios donde te va a colocar en estos ministerios. Y si Dios lo dispuso así, te puede colocar en el ministerio apostólico. Ahora, cuando vemos estas iglesias que son apostólicas, vemos que al apóstol, por la autoridad que Dios le ha dado, le da autoridad para plantar iglesias y nombrar pastores. Le da la autoridad para nombrar nuevos ministerios. Así es. Entonces, es una autoridad dada por Dios para poder delegar otras autoridades. Sí. Y eso es muy importante porque siempre debemos contar con esta autoridad del apóstol que Dios ha puesto. Porque con esa autoridad se pueden nombrar más ministerios, se pueden ordenar más pastores, se pueden plantar más iglesias, y todo esto en el orden que Dios ha establecido. Sí. Puede florecer mucho la iglesia, porque hay un orden establecido por Dios. Y entonces está la cabeza que Él es, y luego la autoridad que ha puesto aquí en la tierra, que vienen a ser los apóstoles, los pastores, y vienen a ser todos los demás que están al frente de ministerios. Pero siempre lo que es primeramente apóstol quiere decir que es la autoridad más grande a donde recurrimos para el consejo, para la administración, para la bendición, etcétera. El orden puesto por Dios. Esas son las características. Sí, no nos quedemos atrás en que nada más eran 12 apóstoles, sino hay que entender, el apóstol es un compuesto de una suma de experiencias, una suma de gracia evidente que ha ido respaldando. Dios lo ha ido equipando y lo ha ido colocando en posiciones donde hace falta.
Hay muchos que están ahorita desempeñando esa función apostólica, auténticos apóstoles. Hay otros que se llaman a sí mismos, pero no reúnen las credenciales. Pero un apóstol auténtico, hay señales y prodigios, hay milagros, liberaciones, planta iglesias, tiene un manto, una gracia, tiene una palabra, profetiza, es una persona que está continuamente en la presencia de Dios, es una persona de oración, una persona que se distingue por el testimonio que tiene, el testimonio personal, el de la familia. Hay algo increíblemente importante que respalda a esta persona, y como el apóstol en sí está ocupando una posición de preeminencia, también está transmitiendo un modelo a la iglesia, ¿sí? Es muy importante la transmisión del modelo. Lo que somos se reproduce. Entonces el apóstol tiene un DNA muy importante, y ese DNA viene desde Cristo, y estamos procurando dejar que Cristo sea conocido. Como dijo el apóstol Pablo, lo que has visto de mí ante muchos testigos, esto encomienda a hombres idóneos que también enseñen a otros. O sea, es una continuación de ese DNA que va a través de un apóstol transmitiéndoselo ahora a Timoteo, y de Timoteo se lo transmite a otros, y es una continuación, es una carrera de relevos de la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no se caiga a la hora de pasar la estafeta a la siguiente generación. Ahora, la clase pasada estábamos hablando de los ministerios que son como los motores de una iglesia apostólica, y entre esos ministerios está el ministerio de liberación. Entonces es importante creer en este ministerio, porque el enemigo siempre va a estar obstruyendo a la iglesia para que siga avanzando. Entonces este ministerio de liberación y de oración de intercesión es el que va librando a la iglesia para que avance, va quitando todos los demonios, todos los obstáculos para que la iglesia siga adelante. Sí. Y el apóstol, Dios le ha dado también este don de liberación, un don de que sabe que está luchando con el enemigo, y tiene don de liberación para echar fuera demonios, para sanar enfermos, pero pues como dijimos anteriormente, los demonios le conocen y también lo quieren eliminar, ¿verdad? Sí, así es. En Hechos 19 hay una historia muy interesante ahí, donde el apóstol Pablo está ahí echando fuera los demonios de la región de Éfeso, donde se adoraba ahí la reina de los cielos. Y está ahí un grupo de los hijos de Seba echando fuera un demonio. Y querían ocupar la posición apostólica sin pagar el precio, sin nada, sin compromiso, sin nada. Nada más decir, te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. O sea, ellos querían agarrar el manto apostólico que se les cayó. No funciona. Y el diablo los tenía bien fichados, bien identificados. Digo, mira, yo conozco a Jesús, sé quién es Jesús, y sé quién es Pablo. O sea, los tengo bien identificados. A ellos sí los conozco, a Jesús y a Pablo, que es el siervo de Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y en eso se les brinca encima este demonio y los deja en vergüenza a los 7. Salieron todos por ahí sin ropa, ¿verdad? Dice ahí la Escritura. Esto es para nosotros sumamente importante entender de que el ministerio apostólico tiene una función de guerra espiritual. Es una posición dentro de los campos militares de Dios. Son personas que tienen posiciones espirituales muy importantes. Y voy a platicar un breve testimonio. Cuando estábamos en Puebla, y yo estaba apenas conociendo las cosas de Dios, trajeron a una persona endemoniada. Y estábamos ahí, 2 personas ahí tratando de echarlo fuera. Y estaba Alejandro González conmigo, y estábamos ahí echándolo fuera. Y estaba ahí como que sí quería y como que no quería. Y batallando, tardábamos algunos minutos, tal vez media hora o tal vez así, echando y gritando. Y en eso entró nuestro pastor, que realmente era el apóstol, y abrió la puerta. Y cuando entró, esa persona endemoniada volteó y dijo, que se salga ese. Y dijo que se salga ese. Y cuando yo oí que dijo ese demonio, la persona endemoniada, que se salga ese, yo dije, wow, o sea, autoridad. Aquí estamos hablando de autoridad espiritual en un nivel alto, que en ese tiempo no se usaba la palabra apóstol, pero este hombre traía un manto apostólico tremendo de enseñanza, de profecía, de pastor, de plantar iglesias, de evangelista. Y cuando ese individuo poseído dijo que se salga lo vi yo con mis ojos, yo lo viví.
Entró y le dijo, sal fuera de él, ahora. Y ¡pum! Se fue. Así, no batalló tanto, no tardó horas como nosotros, sino rapidito. Se veía el manto apostólico sobre él. Ahí aprendió una lección, que esto es gradual, que no es nada más así, que esto es a través de una experiencia. Y de un testimonio. Y de un testimonio. En el transcurso de tu vida. Así es. Una y entonces, fidelidad. eso nos deja entrever claramente que el ministerio apostólico existe y el diablo lo aborrece porque es el peor de los peores niveles para el adversario. Ahí es donde debemos de cuidarnos todos. Y por eso trabajamos en esa línea apostólica. De ahí que es importante este ministerio apostólico en la iglesia. Hay que estar orando por ello y promoviéndolo, que la iglesia crezca, ¿sí? Y que de ahí salgan otros, abriendo brecha en otros lugares. Pues yo creo que la iglesia debe perder el temor de lo que es el apóstol, de lo que es el profeta, de lo que es el evangelista. Y yo creo que el apóstol tiene un corazón y una visión tan clara que no hay celos de que otra persona tenga los dones. No hay celos de liberar a los profetas, no hay celos de liberar al evangelista que vaya y predique el evangelio. No hay celos de levantar pastores en la iglesia para que puedan atender al rebaño. Entonces, esta es una característica muy importante y creo que debemos seguir conociendo lo que dice la palabra sobre el apóstol, sobre el profeta, etcétera. Porque acuérdense, desde el Antiguo Testamento los profetas eran matados, ¿verdad? Sí. Jezabel mataba a los profetas. Los odiaba. Y pues todavía existen esos espíritus hoy que quieren matar al profeta, que no le dan chance, que no lo dejan, que no lo liberan y que no los conocemos. Entonces, los auténticos profetas, porque muchos se llaman profetas igual que muchos se llaman apóstoles y no lo son. Pero por eso estamos hablando de esto, Así para es. reconocer a los verdaderos. Auténticos, exactamente. Reconocer a los verdaderos, Sí. porque es a través de tu vida, de tu testimonio, que tú firmas el ministerio diciendo, soy profeta, soy apóstol, la vida misma lo dice, Dios me respalda. Entonces no hay que temer a los profetas ni Sí. a los 5 ministerios, ¿verdad? Para nada, son importantes en el cuerpo de Cristo y procuramos promoverlos. Por eso estamos dando estas pláticas enfocadas en eso, para estimular a crecimiento a la iglesia. Y confiamos en Dios que va a ser de gran bendición en cada una de las series que estamos viendo de la iglesia sobrenatural. Si la iglesia no contiene estos 5 ministerios, no va a vivir la dimensión sobrenatural. La iglesia necesita estos 5 ministerios. Por eso hoy hablamos con un poco más de detalle lo que es el ministerio apostólico. Lo vamos a tratar la semana que entra un poco más a fondo y tal vez entremos ya en los otros ministerios. Y queremos que todo esto pues sea de gran bendición para ustedes. Ojalá hayan podido probar un poco más la altura espiritual de lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia, de nosotros. Estos son los tiempos y vamos a aprovecharlos. Y como la iglesia sobrenatural es una iglesia de milagros, no queremos dejar pasar este momento sin orar por necesidades que existen en este momento. Amén. Que Dios ponga los dones apostólicos, la unción de milagros, la unción de sanidades, de liberación, para orar en estos momentos, porque a lo mejor ahí con ustedes hay alguna necesidad, Sí. o tú tienes una enfermedad, o algún pariente tuyo, familiar, está batallando con algo. Yo creo que ahí tú donde estás, empieza a orar por ese enfermo, empieza a orar por tu sanidad, y nosotros desde aquí vamos a apoyar, a hacer una oración, pero queremos que se mueva en todos los hogares este espíritu de don de milagros, de la iglesia sobrenatural. Si están en grupo, alguien se acerca, pueden poner manos también ahí, orando unos por otros. Si tú estás solo o estás ahí, puedes poner tu mano donde está la aflicción y Dios puede hacerlo. Si es un tormento mental, si estás sufriendo de depresión o desánimo, pon tu mano en la cabeza y reprende esto con toda autoridad. Estamos orando en equipo, estamos como en la fila de gansos. Hay uno que está abriendo brecha, pero ustedes también. Estamos todos abriendo brecha y vamos avanzando. No vamos a dar un paso atrás. Vamos a orar. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, por las promesas que son sí y amén. Todas tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Señor, oramos sanidad en esta hora sobre los enfermos que están viendo este programa. Oramos liberación sobre los que están oprimidos por el diablo, así como dice ahí Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Declaramos en el nombre de Jesús sanidad y declaramos liberación en el nombre poderoso de Cristo. Te decimos gracias, Padre. Declaramos soltadas las ataduras, libres de cadenas, libres de yugos de esclavitud, adicciones o a pecado. En el nombre de Jesús, declaramos liberación de los oprimidos por el diablo. Declaramos celdas abiertas y que esta gente que estaba en prisiones salen a la libertad gloriosa que nos da el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues creemos que Dios está haciendo cosas grandes en estos tiempos porque pues pronto vamos a ver el cambio, a salir, y va a salir una iglesia gloriosa, va a salir una iglesia que se estuvo preparando en estos tiempos, que se estuvo congregando a través de estos medios, que estuvo recibiendo palabra. Nos estamos preparando para el día del desembarco, como dice Rodolfo, el día que nos vamos a reunir, el día que vamos a salir como iglesia. Esta es una preparación, así es que estén listos porque Dios va a hacer cosas grandes. Señor los bendiga y que estén con ustedes todas las bendiciones del Espíritu Santo. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.